Buenos días. En la clase de hoy vamos a seguir desarrollando la unidad temática número 7 que empezaron a ver las clases del martes, en donde desarrollaron el punto 7a, que era energía térmica, y el punto 7b, que era energía calórica. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que sería el punto 7c, que corresponde al capítulo de energía, concepto de energía. Bien, acá les presento entonces los temas que vamos a desarrollar, que son el concepto de energía, energía potencial y energía cinética, los animales como receptores de energía, cadena energética, la energía como excitante o estímulo, valor liminal y percepción de las distintas formas de energía. Vamos con el concepto de energía. La palabra energía proviene del griego ergon, que significa trabajo, y podemos decir que los seres vivos utilizan distintas formas de energía. Ven porque la luz, energía luminosa, ilumina los objetos e impresiona la retina. Oyen porque dispone de un sistema especializado en recibir la energía sonora. Caminan porque el motor muscular que mueve sus miembros funciona gracias a la energía química que le proporcionan la combustión de los alimentos. Y mantienen su temperatura corporal constante, merced al calor que reciben de la combustión de glúcidos, lípidos y proteínas. Todas las formas de energía que hemos mencionado y las que se han omitido no constituyen por sí solas entidades aisladas dentro del campo o del mundo de la biofísica, sino que por el contrario mantienen una estrecha relación unas con otras y son susceptibles de transformarse en otras formas de energía. La capacidad de producir trabajo por parte de un cuerpo constituye la llamada energía. El calor, el sonido, la luz, la electricidad, el magnetismo son distintas formas de energía. En la diapositiva vemos una foto de el científico renombrado don Albert Einstein, que hacia el año 1905 estableció o dijo que la materia y la energía son dos aspectos de la misma realidad física. Esta teoría nos demuestra o nos muestra que materia y energía son inseparables y afirma que a una determinada cantidad de masa le corresponde una cantidad de energía. Es así que la materia puede desmaterializarse en energía e inversamente la energía puede condensarse en partículas y materializarse. Todo esto llevó a este científico, don Albert Einstein, a la confirmación de su famosa teoría de la relatividad, según la cual la energía emitida por un cuerpo es directamente proporcional a su masa y al cuadrado de la velocidad de la luz. Ecuación que ustedes pueden observar hacia abajo de la foto de don Albert Einstein con su famosa ecuación. Por dar un ejemplo, si a un gramo de masa lo transformamos en energía, equivaldría a 90.000 millones de ergios, o también 9.000 joule o 216 calorías o 2,16 kilocalorías. Si hablamos de energía, se hace necesario repasar lo que sería el concepto de trabajo mecánico. Entonces, decimos que cada vez que un cuerpo
por acción de una fuerza se desplaza a lo largo de un espacio determinado, se dice que realiza un trabajo. Trabajo, como vemos en la ecuación, recordamos, es igual al producto de la fuerza por el espacio. Y si hablamos de energía, también hablamos o decimos que la energía es el producto de la fuerza por el espacio. ¿Cuáles son las unidades de trabajo? Que también son válidas como unidades de energía. En el sistema CGS es el ergio, que es igual a la dina, que es la unidad de fuerza por centímetro. Y en el sistema MKS sería el joule o julio, que es igual a newton por metro. En la práctica, cuando hablamos de ergio, es una unidad muy pequeña, entonces se utiliza más que nada el joule, que equivaldría, como ustedes ya saben, a 10 a la séptima ergios. Bien, ya vimos el concepto, o recordamos el concepto de trabajo, y ya tenemos en claro el concepto de energía. Ahora podemos hablar entonces de lo que sería la energía mecánica. Y simplemente decimos que la energía mecánica es la capacidad que presenta un sistema, un cuerpo, para producir un trabajo a expensas de una fuerza o un movimiento. Y comprende la energía potencial y la energía cinética. Si hablamos de energía potencial, podemos decir que la energía potencial es la que presenta un sistema o un cuerpo en virtud a su posición. Por ejemplo, si nos remitimos a la fotografía donde vemos a un hombre levantando una piedra a una determinada altura, vemos que el hombre está realizando un trabajo. Una vez que la piedra es ubicada en una determinada posición, ese trabajo que realizó el hombre se acumula como energía potencial. Es decir, que este cuerpo, en este caso la piedra, al mantenerse en esa posición a la que fue llevada, no realiza trabajo al no desplazarse. La totalidad de su capacidad para producir trabajo, energía, está acumulada como energía potencial. Entonces, la energía potencial que posee un cuerpo va a ser igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad por la altura que separa al cuerpo de la Tierra. Vamos ahora con energía cinética. La energía cinética decimos que es la que tiene un sistema en virtud a su movimiento. Cuando un cuerpo, en este caso, sigamos con el ejemplo de la piedra, que fue llevado a una determinada altura, se suelta, esta recorre un espacio hasta llegar a un punto en la Tierra. Por lo tanto, ahí sí realiza un trabajo. En esta condición, toda la energía potencial se pone de manifiesto y se transforma en energía cinética. Recordemos la ecuación de energía cinética, que es igual al semiproducto de la masa por el cuadrado de la velocidad. Estos dos tipos de energía es interesante señalar que se pueden transformar, es decir, la energía potencial se transforma en energía cinética.
Y cuando veamos más adelante, más precisamente en la clase de termodinámica, el concepto el primer principio de termodinámica que establece que la energía no se crea, es increable, y no se destruye, es indestructible, solo se transforma. Vamos a ver que ese principio fue enunciado por un señor llamado Meyer y que es válido también para la energía mecánica. Continuamos. Los animales como receptores de energía. Nos podríamos preguntar de dónde proviene, ¿no es cierto?, la energía. Entonces, tendríamos que tener en cuenta, considerar el sistema Tierra, en particular la biosfera, que es la región de la Tierra donde se desenvuelve la vida. Representa un sistema abierto que continuamente recibe energía del Sol e irradia parte de esa energía hacia el espacio exterior. Y el Sol es el que provee la energía a los seres vivos. Habíamos señalado que la energía primaria es el Sol, entonces deben existir los medios para utilizarla. No todos los seres vivos pueden utilizar la energía solar en forma directa. Esa tarea queda reservada casi exclusivamente a los vegetales, mediante un proceso denominado fotosíntesis, que ahora en diapositivas a continuación explicaremos. Entonces, los vegetales emplean la energía de la luz solar para producir compuestos de alto contenido energético a partir de sustancias simples. Estos compuestos pueden ser utilizados por los propios vegetales y algunos animales, pero solo algunos, como son los herbívoros. Entonces, en esta diapositiva vemos un diagrama de lo que sería una cadena alimentaria, una cadena energética, partiendo de los vegetales, continuando por los animales que damos en llamar consumidores de primer orden, que son los animales que se alimentan con vegetales, pero a su vez estos animales sirven como alimento a consumidores de segundo orden, que son los animales carnívoros o también denominados predadores. También podemos mencionar la presencia de microorganismos, superpredadores, también llamados descomponedores, que se alimentan de residuos o, por así decirlo, de cadáveres. Entonces, el ejemplo más simple que se puede dar en una cadena energética sería, o una cadena alimentaria, sería decir pasto, vaca, hombre, donde se observa que la vaca puede asimilar la celulosa vegetal, lo que no puede hacer el hombre, mientras que el hombre puede asimilar la carne. Si decimos que la energía proviene del Sol, en una forma muy breve, muy sintética, hacemos referencia a la producción de energía por parte del Sol. Y podemos mencionar que hay un flujo de energía disponible sobre lo que sería la superficie de la Tierra y que va a provenir de los procesos de fusión nuclear del Sol.
Los átomos de hidrógeno, que ahí en el esquema están representados por el deuterio y el tritio, que son isótopos del hidrógeno. Esos átomos de hidrógeno entonces se transforman continuamente en átomos de helio, que sería el segundo elemento en la tabla periódica. El helio, recordemos, que está constituido en su núcleo por 2 protones y 2 neutrones. Y en ese proceso en donde se fusionan átomos de hidrógeno para formar átomos de helio, se libera energía en forma de un tipo de radiación gamma que vamos a estudiar más adelante, que es una radiación electromagnética y también de onda corta. Esa radiación que se libera al medio tiene la particularidad de colisionar o chocar con electrones que provienen del mismo Sol. Y entonces en todo ese proceso se elimina energía en forma de radiación de longitud de onda mayor, que es la que finalmente llega a la Tierra en forma de paquetes de radiaciones denominados cuantos. Esa energía es percibida como energía lumínica por la retina y es absorbida y utilizada como fuente de energía primaria para luego ser transformada como energía química por moléculas que se almacenan en organelas especiales de plantas y de otros seres vivientes. Habíamos dicho de que íbamos a describir el proceso de fotosíntesis. Entonces, nos ubicamos en las células vegetales. Las células vegetales contienen lo que se da a denominar los cloroplastos. ¿Qué son los cloroplastos? Es el lugar donde se aloja un pigmento verde denominado clorofila, como así también numerosas enzimas que participan en este proceso de fotosíntesis. Entonces, ¿cómo explicaríamos el proceso de fotosíntesis? La luz solar provee la energía luminosa, que es la responsable que este proceso ocurra. Para eso es necesario de una sustancia relativamente sensible y pobre en energía para poder sintetizar sustancias complejas ricas en energía. Entonces, dentro del cloroplasto, la clorofila se encarga de absorber la energía luminosa y la transmite. Este pigmento tiene la capacidad de almacenar y retener parte de esta energía. Ese proceso se lleva a cabo en 4 etapas que lo describimos en la diapositiva siguiente. Estas serían entonces las 4 etapas que se llevan a cabo en el proceso de la fotosíntesis. La primera sería la absorción de la luz, luego la transmisión de la energía, la transformación de una parte de la energía lumínica en energía química, el ATP, el adenosín trifosfato, que es la moneda de intercambio energética, y la reducción
del dióxido de carbono a un hidrato de carbono. Eso lleva a un almacenamiento de una determinada cantidad de energía. Y finalmente la reacción de fotosíntesis se puede resumir de la siguiente manera. 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 de agua liberan 466 kilojoules y terminan formando un hidrato de carbono. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6 representan un hidrato de carbono más el desprendimiento de 6 moléculas de oxígeno. Ese sería entonces la reacción final que resume el proceso de fotosíntesis con las etapas descritas anteriormente. Después de haber hablado del proceso de la fotosíntesis, es importante mencionar cuál es el proceso, cómo es el proceso por el cual se provee oxígeno a la atmósfera terrestre. Y se da básicamente a través de una reacción que se da en llamar reacción de Hill. No la tengo escrito en la diapositiva, pero se escribe H-I-L-L, reacción de Hill. ¿En qué consiste esa reacción de Hill? Esa reacción explica que el agua, como ustedes saben, se disocia en ion oxidrilo, que es el ion negativo, y en ion hidrógeno, o protón, ¿cierto? Hidrógeno, que es el ion positivo. Luego ese ion oxidrilo, que tiene carga negativo, libera su electrón y al liberar su electrón queda como radical. Para que se entienda, cuando queda como radical, el oxidrilo no presenta esa carga, ese signo negativo. Dos de esos radicales se unirán entre sí y tienen la capacidad de liberar un mol de oxígeno. Entonces, ese sería el proceso por el cual se provee de oxígeno a la atmósfera terrestre. Y vuelvo a reiterar que se denomina o recibe el nombre de reacción de Hill. En esta diapositiva vemos un resumen de lo que estuvimos viendo, qué es lo que ocurre en los vegetales y qué es lo que ocurre en los animales. Vegetales denominados fotótrofos, animales quimiotrófos. En los vegetales entonces tenemos la energía solar, produce la fosforilación, se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis con la producción de ATP que conjuntamente con dióxido de carbono, nitrógeno, agua y amoníaco forman compuestos complejos, o sea, se transforman sustancias simples en sustancias complejas como son hidratos de carbono, grasas y proteínas. ¿Qué ocurre con esos hidratos de carbono, grasas y proteínas en los organismos quimiotrófos, o sea, en los animales? Se produce la degradación, con liberación de agua, con liberación de agua y dióxido de carbono, lo que sería la fosforilación oxidativa, producción entonces de ATP, y ese ATP es la moneda de intercambio energético que sirve para realizar lo que se da en llamar trabajo celular. ¿En qué consiste el trabajo celular? ¿O dónde vemos trabajo celular? Cuando un músculo se contrae, se realiza trabajo celular.
Los potenciales bioeléctricos también pueden ser indicados como un trabajo celular, el transporte a través de membrana, la conducción nerviosa, los procesos de biosíntesis, secreción glandular, todo eso es trabajo celular y que necesita de energía, necesita de ATP, de adenosín trifosfato. Concepto de bioenergética. ¿Cómo entendemos la bioenergética? Una de las características que define a los seres vivos es el incesante recambio de materia y energía, fenómeno que básicamente se conoce como metabolismo. Metabolismo, entonces, intercambio de materia y energía. Continuamente se van a estar desintegrando compuestos químicos, glucosa, con más liberación de oxígeno, más liberación de adenosín trifosfato, hasta productos terminales más sencillos como pueden ser dióxido de carbono, agua o urea. Esta reacción se conoce o se llama catabolismo, que es un proceso, ¿no es cierto?, de degradación y que siempre es inseparable y paralela a la serie de fenómenos que se van a realizar en sentido contrario, como es la tendencia de síntesis que conduce a la formación de productos coloidales, proteínas, destinados a las estructuras del protoplasma celular, por ejemplo, y de compuestos químicamente más o menos complejos. Y ese proceso se conoce como anabolismo. Entonces, dentro del metabolismo tenemos el catabolismo, proceso de degradación, y el anabolismo, proceso de síntesis. Y acá en el esquema podemos observar el proceso de degradación de la glucosa a través de lo que ustedes conocen como glucólisis. Esa glucólisis, recuerden que podía ser glucólisis aeróbica y anaeróbica, en referencia a las rutas que va a tomar el piruvato, que es el producto inicial de la glucólisis. Eso va a depender de la disponibilidad de oxígeno. En la glucólisis aeróbica, ¿qué es lo que ocurre? Se requiere oxígeno. Entonces el piruvato ingresa a lo que sería la mitocondria, es oxidado y ahí tenemos el ciclo que ustedes conocen, que es el famoso ciclo de Krebs, con una gran producción de ATP. Más específicamente, ahí está señalado 36 mol, 36 ATP que se produce. En contraste con lo que sería la glucólisis anaeróbica. La glucosis anaeróbica ocurre sin oxígeno, no hay oxígeno. Entonces el piruvato se convierte en lactato. Y hay poca producción de ATP, más específicamente 2 ATP o 2 mol de ATP. Entonces, fíjense la cantidad de energía que se produce en la glucólisis anaeróbica, 218 kilojoules, y tenemos la producción de 2 ATP o 2 mol de ATP, mientras que en la glucólisis aeróbica tenemos 2570 kilojoules. Fíjense la diferencia, con la producción de 36 mol o 36 ATP que se produce. Sumando las dos vías aeróbicas y anaeróbicas, tenemos un total de 2788 kilojoules. También es importante señalar que
en todo proceso en cadena químicamente activo de catabolismo y del anabolismo, se producen productos o procesos, mejor dicho, se producen procesos intermedios denominados metabolismo intermedio. Eso también es importante a tener en cuenta, el metabolismo intermedio. Entonces, una de las características fundamentales de los seres vivos es la de utilizar energía química para realizar lo que señalamos anteriormente, el trabajo celular. Vuelvo a reiterar, trabajo celular que puede ser la contracción de músculo, un potencial bioeléctrico, una glándula secretando, el transporte a través de membrana, procesos de biosíntesis o conducción nerviosa. Todo eso representa trabajo celular y necesita energía, necesita ATP, adenosín trifosfato, para producir ese trabajo celular. Les muestro algo que ustedes ya conocen por química, el nucleótido adenosín trifosfato, el ATP, que a través de su degradación produce energía que se utiliza para el trabajo celular. La molécula de ATP básicamente tiene 3 radicales fosfato, 2 de los cuales están unidos por enlaces de elevada energía. Un azúcar como la ribosa y una base púrica como la adenina. La cantidad de energía que libera, ¿no es cierto?, que corresponde al enlace del último radical fosfato en relación al resto de la molécula es aproximadamente de 7000 calorías por mol. Y el que corresponde al penúltimo es ligeramente más elevado, estaría en los 8400 calorías por mol. Cuando uno de estos enlaces se rompe, queda libre esa cantidad de energía que señalamos y que será utilizada y captada para otra reacción química. Bien, vamos con lo último que me quedaría por explicar de energía. La energía actuando como excitante o estímulo. Es importante señalar que el conocimiento que nosotros tenemos de las distintas formas en que se presenta la energía se debe a las sensaciones que ellas producen sobre nuestro organismo, sobre nuestro tejido o sobre nuestro sentido. En la mayoría de los casos la energía actúa produciendo excitaciones dentro de ciertos límites, pero hay muchas formas de energía que no pueden ser percibidas directamente y solo las llegamos a revelar en forma indirecta. Entonces tenemos el conocimiento, por ejemplo, de la energía mecánica, térmica, lumínica, acústica, radiante y eléctrica, que nos va a producir excitación. Entonces percibimos que este tipo de energía está actuando sobre nuestro organismo, está ejerciendo una acción sobre nuestro organismo. En cambio, no nos produce excitación, por ejemplo, un campo magnético, electrostático o rayos catódicos, que no lo podemos percibir directamente. Ahora bien, si hablamos de la energía como excitante o estímulo, tenemos que decir que los estímulos deben reunir una serie de condiciones. Dentro de esas condiciones tenemos lo que está señalado en la diapositiva.
cantidad, calidad y duración. Cantidad, valores umbrales que pueden ser mínimos y máximos. Calidad, umbral diferencial, básicamente relación entre estímulo y sensación. Y la duración, umbral de intervalo. Vamos con la cantidad, valor umbral. En ese caso es importante señalar que cualquier forma de energía que llegue a actuar como excitante o estímulo debe satisfacer ciertas condiciones de cantidad necesarias para provocar una respuesta. Debe tener un valor mínimo que se denomina valor umbral mínimo, que sería el mínimo de energía o estímulo capaz de provocar una respuesta. Eso equivale a decir que el factor de acción que debe tener un valor límite al que se designa umbral de excitación. Un ejemplo válido lo brinda la energía sonora. La frecuencia de audición del oído humano está entre 20 a 20.000 ciclos por segundo, 20 a 20.000 Hz. Por encima de los 20.000 ciclos por segundo están las ondas de ultrasonido, que no pueden ser percibidas por el oído humano, pero sí pueden ser percibidas por el oído de algunos animales. Otro ejemplo podría ser la longitud de onda, el rango de luz visible, que está ubicado entre 400 a 700 nanómetros. Ese es el rango de luz visible. Por debajo de los 400 se encuentran ubicados los rayos ultravioleta y por encima de los 700 nanómetros estarían ubicados los rayos infrarrojos. Eso sería entonces cantidad o valor umbral. Ahora vamos a la calidad. Para entender la calidad lo explicamos directamente con un ejemplo. Tenemos dos estímulos de la misma naturaleza. Esos dos estímulos de la misma naturaleza deben tener un mínimo de diferencia para que puedan provocar sensaciones diferentes. A esto se le da el nombre de umbral diferencial. El ejemplo más típico es en la música. Por ejemplo, la diferencia de tono de dos sonidos, reconocidos como distintos, depende de su propia frecuencia, diferencia que deberá ser tanto mayor cuanto mayor sea ella. El ejemplo más práctico, ahí fíjense que en la diapositiva aparece un pentagrama. El que tiene oído para la música sabe distinguir las distintas notas musicales, un do, re, mi, un fa. Para el que no sabe de música, indudablemente va a ser lo mismo, pero para el que tiene un oído entrenado, un oído que lo ha practicado y entrenado para la música, va a distinguir las distintas notas musicales. Ese sería un ejemplo clásico y fácil de entender de calidad o umbral diferencial. Y por último tenemos el umbral de intervalo. Por ejemplo, para entender el umbral de intervalo, si le aplicamos un estímulo a una fibra muscular, va a producir una respuesta con una contracción. Si inmediatamente se le aplica otro estímulo, deberá mediar un tiempo mínimo para que responda con otra contracción. Caso contrario, si al estímulo lo realizamos antes, el músculo no responderá, porque lo tomamos en lo que llamamos periodo refractario absoluto. En ese periodo refractario absoluto, que está en correspondencia con la despolarización, que después van a entender mejor cuando vean el fenómeno de contracción muscular,
ahí no van a encontrar una respuesta, o sea, no se va a desencadenar una nueva contracción en lo que sería la despolarización o periodo refractario absoluto. Para generar una nueva contracción, el estímulo tendría que caer en lo que sería la repolarización, que está en correspondencia con el periodo refractario relativo. Entonces, decimos que entre dos estímulos sucesivos debe distar entre sí una cierta fracción mínima de tiempo para responder como dos estímulos distintos. Es decir, que tenemos lo que se da en llamar un umbral de intervalo. Bien, eso sería todo con respecto al capítulo de energía y nos vemos en el próximo teórico. Tengan ustedes muy buenos días.